Estimado doctor Juan Carlos Torres Ovalle, muy buenas noches. Quiero iniciar esta entrevista agradeciéndole por la oportunidad que nos brinda en poder dar respuesta a cada una de las interrogantes que nosotros como grupo hemos planteado a nuestro trabajo de investigación, el cual se titula de la siguiente manera: el incumplimiento del comprador en los contratos internacionales de compra-venta de mercaderías y la responsabilidad por el daño causado, ¿no? Este tema es muy importante porque aborda el incumplimiento, en este caso, del comprador al realizar un contrato de compra-venta a nivel internacional, doctor. En tal sentido, nuestro equipo se ha planteado un objetivo general. Asimismo, se ha planteado dos específicos, los cuales voy a detallar y a la vez voy a iniciar pues haciendo las interrogantes, ¿no? Eh, como primer objetivo general tenemos eh, la siguiente pregunta: ¿en qué supuestos el comprador incurre en incumplimiento en los contratos internacionales de compra-venta de mercaderías? Ok, bueno, ante todo, buenas noches y agradecerles al grupo por la consideración respecto a esta entrevista. Bueno, en principio debemos mencionar pues que los contratos vienen a ser actos jurídicos, ¿correcto? Y estos básicamente pues permiten que las personas naturales o personas jurídicas a través de sus representantes puedan crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas. En este caso, con respecto a la pregunta, ¿no? ¿En qué supuestos el comprador incurre en un incumplimiento en los contratos de compra-venta de mercaderías de carácter internacional? Básicamente, pues, en los contratos se establecen obligaciones entre las partes. Eh, Dentro de ellas podemos decir, pues, que el comprador, una de sus obligaciones principales es eh, cancelar por la mercancía, ¿ok? Cancelar por la mercancía, que es materia de este contrato internacional. Y obviamente no solamente cancelar, sino dar la conformidad de dicha mercancía y que ésta cumpla con lo pactado en el contrato. Entonces, el supuesto que más incurre, o el supuesto que incurre el comprador, es básicamente con respecto al pago, ¿no? Es decir, el vendedor remite la mercancía y en muchos de los casos, un supuesto, ¿no?, que incurre el incumplimiento de los contratos, es que el comprador no cancela o cancela de manera parcial esta obligación. No te escucho, Miguel. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. A continuación voy a pasar a leer la siguiente interrogante, el cual señala lo siguiente: en el Perú, ¿cuáles son los supuestos más frecuentes respecto al incumplimiento de los contratos internacionales? Y bueno, como ya lo habíamos mencionado nosotros con respecto a la primera pregunta, pero creo que uno de los supuestos más frecuentes está referido al tema de los plazos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que los contratos internacionales para el envío de las mercancías se utilizan varios medios de transporte, ¿no? Como obviamente medio de transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, y por algunas situaciones que pueden ser atribuibles a los contratantes o pueden ser no atribuibles a estas, es que se incurre en el tema del tiempo, en el tema del plazo, ¿no? Por eso es que yo podría indicar que uno de los supuestos más frecuentes que se concibe en el tema de los contratos internacionales es el tema del plazo. Es decir, se establece un plazo, pero por situaciones que pueden ser atribuibles o no a los contratantes, pues este no se cumple en la mayor parte de los contratos, ¿no? Doctor, estoy de acuerdo con su respuesta y me gustaría complementar también, ¿no?, que existan también situaciones en las que eh,
un comprador, ¿no? Realiza un estudio de mercado antes de realizar la compra. Eh, y al recibir este producto, este tiene que verificar que sean las mismas especificaciones técnicas que él está pidiendo, ¿no? Por ello también yo consideraba pues que para que incumpla con ese pago es porque no está conforme con el producto que le ha llegado. ¿Mm? Exacto. En tal sentido, doctor, a continuación, la siguiente interrogante es la siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones que el comprador asume en estos contratos? Bueno, la primera y principal obligación que asume el comprador es pagar el precio pactado, ¿no? Obviamente bajo las condiciones establecidas en él. Otra de las obligaciones viene a ser básicamente recibir las mercancías, ¿no? Recibir las mercancías en las condiciones establecidas en el contrato y obviamente pues no solamente recibirlas y como ya se ha mencionado es examinarlas, revisarlas para que así exista pues la satisfacción plena de dicho contrato. De acuerdo, doctor. Asimismo, doctor, la siguiente interrogante menciona lo siguiente. ¿Cuál es o cuál de estas obligaciones sería la más importante? Si bien es cierto, en un contrato se plasman ciertos requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Pero, en su opinión, ¿cuál sería la obligación más importante que debería cumplir pues, el comprador? En el caso, en la obligación que debe cumplir el comprador. Bueno, la obligación más importante que debe cumplir el comprador en un contrato internacional de compra-venta de mercancías es básicamente dar la conformidad de los bienes, materia del contrato, para que esta conformidad tenga como consecuencia un pago. Y obviamente, al existir esta conformidad, no se va a advertir ningún perjuicio, ninguna observación, ningún desmedro para las partes contratantes. Doctor, ¿usted considera que el comprador puede dejar de cumplir eh, todo o parte del contrato si no está conforme con el producto que él ha recibido? Desde luego que sí, porque si bien es cierto, de acuerdo al estudio que ustedes están realizando y de acuerdo a lo que indica también el derecho y la doctrina, los contratos vienen a ser el acuerdo entre las partes. Y este acuerdo entre las partes debe satisfacerse de manera conjunta, en la cual tanto el vendedor como el comprador deben cumplir su parte contractual. En consecuencia de ello, no solamente el comprador podría, en este caso, no eh, cumplir, valga la redundancia, con el tema del contrato, dado de que si existiese algunas observaciones, si la mercancía que es materia del contrato no satisface la necesidad, pues este no está en la obligación de cumplir. Recordemos pues que el contrato básicamente es un acuerdo y un acuerdo que lo que busca es satisfacer las necesidades tanto del comprador como del vendedor. De acuerdo, doctor. En base a la pregunta anterior, la siguiente pregunta señala lo siguiente. ¿Cuáles son los derechos que puede exigir el comprador cuando se encuentra frente a un incumplimiento? Hay algo interesante esa pregunta porque si bien es cierto, el comprador puede exigir varios derechos porque dentro del contrato se generan ciertas expectativas, ¿no? Expectativas de carácter, bueno, netamente comercial, pero que también revisten de una situación patrimonial. Ahora, si nosotros hablamos básicamente de este de este elemento, vamos a indicar pues que el comprador se puede ver afectado, ¿no? Por los productos o por los bienes que son materia del contrato y que estos podrían generarle un perjuicio no solamente económico, sino también podría generar un perjuicio de carácter patrimonial
e inclusive hasta un perjuicio de carácter personal. Por eso es que cuando nosotros hablamos de temas contractuales, en los contratos se establecen como castigo ciertas penalidades, ¿no? Entonces, si es que hay un incumplimiento por parte, si hay un incumplimiento entre las partes, ¿no? Es posible establecer dentro de los contratos las penalidades aplicables con la finalidad de resarcir el daño ocasionado. De acuerdo, doctor. Es comprensible lo que usted menciona, porque incluso, ¿no? En la literatura, respecto a este tema, pues nos habla de los remedios, ¿no? Para este tipo de situaciones, ¿no? Los cuales, pues, consisten en la reparación, ¿no? Por el daño causado a este comprador. En tal sentido, doctor, eh, el comprador queda indefenso frente al incumplimiento del vendedor. En algunas ocasiones, yo creo, bueno, es mi opinión, pero creo que en los contratos, indistintamente la naturaleza, sean nacionales o internacionales, debe mediar en los contratos ciertas garantías. Y estas garantías, que inclusive el derecho lo permite, van a poder, valga la redundancia, garantizar cierto incumplimiento. Entonces, es allí que si no se establecen los lineamientos o no se establecen las herramientas jurídicas, podría ser que el comprador frente a un incumplimiento pues se vea afectado y obviamente no tenga el respaldo jurídico que corresponde. Sabemos nosotros que si es que hay un contrato de por medio y existe un incumplimiento por alguna de las partes, en este caso vamos a hablar un incumplimiento que afecta al comprador, pues el comprador puede postular jurídicamente ante la vía, puede ser vía administrativa o la vía judicial, ¿no? Para poder exigir el resarcimiento de este daño. Pero creo que desde mi opinión, para evitar ese desgaste con respecto al trámite, yo recomendaría que en los contratos, sobre todo si hablamos de contratos de obligaciones o contratos donde interviene el derecho comercial internacional, se tengan que establecer ciertas cláusulas, adicionalmente a ello ciertas herramientas financieras que permitan garantizar el estricto cumplimiento de dicho contrato. Muchas gracias, doctor. Para complementar, quiero señalar, doctor, pues que estoy de acuerdo con su respuesta e incluso hemos coincidido con varios profesores también que han opinado lo mismo. Y que, si bien es cierto, cuando existe un incumplimiento, se genera una responsabilidad de tipo contractual, pues que existe acá un vínculo tanto entre comprador como vendedor y ambos están pues comprometidos a cumplir con la parte con la parte del contrato que le corresponde, ¿no? En este caso del comprador, de realizar el pago por el producto que está comprando. Y en el caso del vendedor, pues enviar el producto según las características que ese comprador ha requerido, ¿no? Doctor, muy agradecido por sus respuestas, agradecido por su tiempo. Sé que es complicado incluso a veces coordinar, ¿no? Porque estamos últimas semanas de clases y todos estamos también con el tiempo al límite por los estudios para los exámenes, pero en nombre de mi grupo, doctor, le agradezco por su tiempo y de haber colaborado con nosotros, pues, con nuestro equipo. Muchas gracias, doctor. De nada, Miguel, muy agradecido por tenerme en cuenta. A Saludos usted. para todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.